Muy buenas tardes para todos y todas a este programa, este nuevo episodio, por así llamarlo, de su programa de todos los jueves a las 5 p.m. Digamos que su programa preferido de 5 p.m., La Conversa Solidaria. Mi nombre es Darío Castillo Sandoval. Estoy ubicado en Montreal, Canadá. Estamos conectados con el máster del periódico Perspectiva en Colombia. Y estamos en estos momentos celebrando el Día Internacional de la Tierra. El 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, un buen día para reflexionar cómo nos estamos relacionando con el ambiente, cómo estamos cuidando nuestra casa común, como la llama el Papa Francisco en su reciente encíclica Laudato Si. Un día para recordar también el Pacto Verde Cooperativo, ese pacto, esa iniciativa que lanzó en su momento nuestro estimado Gremio Nacional Confecop, ese llamado que las cooperativas crean que son parte de la solución y asuman su rol responsable con el ambiente. Además, es muy importante que nos vayamos preparando para algo que se viene tras la pandemia, que se llama la transición ecológica. Un tema del cual hablaremos en la cuarta temporada, que de una vez lo estamos anunciando, vamos a empezar en agosto de este año. Ahorita nos quedan pocos programas de la tercera temporada y vamos a hablar en buena medida de este nuevo mundo que emergió. Y confiamos en que para esa fecha ya tengamos nuestro libro, nuestra primera publicación. Ricardo Lozano, vas a aparecer en una publicación que saca la Conversa Solidaria del programa y cuyo trabajo editorial está liderando la corporación Red Unicosol. Estamos en estos momentos conectados con nuestro invitado especial, Ricardo Lozano Pardo, que además, lo decíamos hace un momento antes de estar en redes sociales, un saludo para la gente que ya está acompañándonos, que ya están conectados en Facebook Live. Mañana vamos a celebrar el cumpleaños de Ricardo Lozano. Es una buena fecha, Ricardo, para saludar. Bueno, Ricardo, llegó esta fecha, 22 de abril del 2021. Llegaste hace 2 años y medio, si mal no recuerdo. 2 años y medio. En agosto del 2021, si no estoy mal, te anunciaron en el Congreso Cooperativo. Allá el ministro Carrasquilla, que por estos días hay bastante debate en torno a muchos temas que el ministro ha suscitado, no solamente por la reforma tributaria, anunciaban tu nombramiento. Ese nombramiento, Ricardo, quiero recordarle a la gente, causó bastante alegría en muchos sectores, en muchas, expresiones de la economía solidaria que están bajo tutela de la Supersolidaria. Primero, porque llegaba alguien que ya conocía el sector, que ya había sido superintendente. Además, porque es una persona que había estado vinculado a la academia de investigación desde el famoso CENICOP, cuando lo dirigiste en su momento, y que su equipo también participó, nuestro estimado Néstor Rodríguez, miembro de la Red Unicosol. Llegaba alguien que conocía el sector, que era conocido por el sector, y eso también le daba al sector la tranquilidad de una persona que no tenía que explicarle qué era el sector. Muchos superintendentes llegan, no tienen ni idea a qué los llaman, son en ocasiones movimientos políticos, lo conocemos, lo entendemos, no tenemos otra forma de decirlo con ningún eufemismo, llegan porque ajá, y mientras entienden el sector, ya se les acabó el turno y se fueron. Llegaba en ese momento alguien que conocía el sector, y eso al sector le gustó muchísimo, tengo que decirlo, lo recuerdo, lo escuché por diferentes partes del país. Yo en ese momento ya estaba aquí en Montreal, Canadá, pero recuerdo que a través de los diferentes diálogos con directores de los gremios regionales y nacionales se mencionaba la esperanza que había. Como siempre pasa en estos cargos, hay decisiones que durante ese periodo de gestión pues generan dolores de muela, generan preocupaciones, que las fechas, que las resoluciones, que todas las decisiones que se toman, las circulares, quiero decir, en fin, una cantidad de decisiones que se han tomado, pero que en pocas palabras son la película, son todo lo que la gestión de Ricardo Lozano ha hecho en estos 2 años y medio. Por eso hemos convocado hoy a esta cita que la habíamos planeado para mayo, para que fuera el cierre de la conversa en la tercera temporada, pero la quisimos adelantar. Y queremos hoy escucharte, Ricardo, queremos escucharte para que nos cuentes cuál es ese balance que tenemos hoy, siendo tú superintendente de la economía solidaria, el supersolidario, como se le dice en pasillo. ¿Cuál es ese balance que puedes darnos hoy al sector solidario de estos 2 años y medio de gestión? Con ustedes, Ricardo Lozano Pardo. Muchas gracias, Ricardo, por aceptar la invitación. Darío, muchísimas gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer estar acá en este diálogo contigo y con el sector solidario que aprecio y quiero muchísimo. Hacías referencia a mi designación hace 2 años y medio en el Congreso de Confecop y créeme que la alegría fue compartida porque
Para mí también fue muy motivante que el ministro Carrasquilla en su momento tuviera bien ofrecerme esa nueva oportunidad de dirigir y orientar los destinos de la Superintendencia de Economía Solidaria. Desde siempre he conocido el sector, he conocido su problemática y he visto que el desarrollo tal vez no ha sido el que uno quisiera para el sector. Y haciendo una retrospectiva, encontramos muchas situaciones que estaban referidas precisamente al desempeño institucional de la superintendencia. Entonces, para mí fue también una alegría poder volver a la institución, de poder tener esta oportunidad de volcar todo ese conocimiento y todas esas ideas que yo venía desarrollando a lo largo de la historia cooperativa, que me compromete hasta el fondo con el sector, y lo vi como eso, como una buena oportunidad. Y la verdad es que creo que lo hecho es bastante satisfactorio. Naturalmente, cuando uno se pone a pensar en hacer un cambio importante en una institución, uno es consciente que no todos los cambios son bien aceptados. Las personas, nosotros como humanos, creo que nos acostumbramos a estar en las zonas buenas, en las zonas cómodas, así haya problemas. Entonces se genera una resistencia al cambio y yo la sentí y lo sentí de buena forma, entendiendo que lo que estábamos pretendiendo era una cirugía a profundidad. Entonces, en esa medida, yo creo que lo que hicimos fue pues, bastante sustentado, sobre todo. No fue improvisado, tú lo dices bien. Mi experiencia desde las huestes del Centro de Pensamiento CENICOP me permitió a mí trabajar 2 años conociendo a profundidad también el sector, las cifras y todo su desarrollo. Entonces traía un bagaje importante para poder ofrecerle al sector todo ese conocimiento y todas esas iniciativas. Naturalmente esto no se hace solo, esto se hace con un equipo de trabajo comprometido y sobre todo con conocimiento de los temas que eran fundamentales. Nosotros llegamos a hacer un diagnóstico y complementar lo que ya sabíamos, y en esa medida pues tuvimos. Resumo rápidamente cuál fue mi orientación. Primero que todo, vimos que había una necesidad de hacer un fortalecimiento institucional. La superintendencia en corto tiempo tuvo como superintendentes algo así como 6, 7, 8 personas, cuya rotación no era bueno para la institución, naturalmente, y eso se entiende fácil. Entonces, la preocupación inicial era saber qué tanto daño se había hecho a la institucionalidad. Entonces, ahí tuvimos un foco de trabajo importante. El otro fue la mejora del modelo de supervisión. En mi calidad de supervisor desde hace ya varios años, y no solamente en ese ámbito, sino en el macro, uno ve que la evolución de los métodos de supervisión venían dándose desde hace mucho tiempo. Y cuando uno entra y encuentra cuál era el sistema que estábamos desarrollando al interior, vimos que estábamos muy atrasados. Entonces fue otro foco en segundo nivel de atención de parte del superintendente. Y el otro era revisar rápidamente la regulación existente. La Constitución Política de Colombia establece que el Estado tiene una intervención a través del proceso de regulación precisamente. Entonces era importante mirar cuál era ese diagnóstico, qué había. Entonces empezamos a mirar qué hay y trabajamos muy arduamente en ese aspecto. Después empezamos a calificar lo que había, si sirve o no sirve, y pensamos en qué debe ajustarse y qué debe eliminarse y qué hacía falta. Esos son los focos sobre los cuales empezamos a trabajar rápidamente, como un tercer foco general de la entidad. Y finalmente, estábamos en el mundo de la transformación digital, del dominio de los datos, de la analítica del dato. Y era importante ser conscientes que la superintendencia lleva 20 años recolectando información del sector,
era una montaña de información y esos datos no nos estaban diciendo absolutamente nada porque los recaudábamos y no los analizamos. Entonces ahí rápidamente te digo, Susan, fueron los 4 focos de trabajo sobre los cuales nos desenvolvimos, además de los complementarios que salieron muchísimos. Esta es una entidad bien compleja en todos sus aspectos, pero la fortuna mía fue contar con muy buen equipo de trabajo. Mis funcionarios lograron entender cuál era la dinámica que quería yo imprimirle a la superintendencia y tienen en este momento una identidad plena de lo que había que hacer, de lo que hemos hecho y todo lo que falta por hacer. Ricardo, voy a combinar la imagen. Voy a pasar a apagar esta, pero voy a tener esta prendida que es un poco mejor. La que usa mi hijo, de hecho, entonces creo que tiene mejor cámara, mejor resolución. Bueno, Ricardo, te quería agregar algo aquí y es la preocupación que hay a veces sobre el sector, perdón, sobre las decisiones que se toman, un sector cuya reputación ha sido, digamos, golpeada, una reputación que muchas veces se menciona como un sector sospecha. Y yo siento, en mi lectura personal, no comprometo a nuestro amigo y aliado, doctor Mauricio Navas, un saludo para el director de Perspectiva, que ha sido nuestro aliado en este programa, la Conversa Solidaria. Es una visión mía. Yo siento que la Supersolidaria le ha apostado justamente a cuidar la reputación del sector solidario en la medida en que se protegió el nombre y se protegieron, digamos, el quehacer de las organizaciones. Recordemos que la mala reputación aparece cuando hay cooperativas que no hacen su tarea, cooperativas que se ponen el nombre de cooperativas y no lo son. Muchas empresas criminales han usado el nombre cooperativo para operar. Estamos hablando sobre todo del sector de lo que se llama el gota a gota, el prestamista camuflado, que usó figuras cooperativas y ahí se hizo mucho daño. Y siento en mi lectura que la Super hizo un trabajo en esa línea también. Pero también, por otro lado, aparece la preocupación de algunas personas que sienten que se apretaron demasiado las tuercas. Literalmente así lo dice, fue muy duro. Entonces, yo a algunos les decía, a algunos amigos gerentes, consejeros, les decía, de pronto no es forma de pronto digamos, como de verlo así, ¿no? Tal vez no es el momento de verlo así. ¿Por qué razón? Porque es como cuando tú ibas al colegio o a la universidad, tenías un profesor que era extremadamente exigente, era muy, muy exigente, y ese profesor te ponía a trabajar y estudiar hasta tarde, y te costaba, y te decía, ese profesor sí es terrible, no me lo nombre, por favor. Pasabas tu año, pasabas raspando, después te tocabas a repetir, porque a veces te ponían a repetir, y era como una afrenta en contra de, digamos, como de, oiga, me pusieron a repetir, estoy habilitando. Sin embargo, el tiempo pasa y solemos recordar con aprecio y cariño a esos profesores que nos ponen a habilitar, los que nos ponen a repetir, los que nos ponen a estudiar un poco más, a exigirnos un poco más. ¿Por qué? Porque lo recordamos. Porque a veces recordamos a los profesores que son buena gente, sí, pero la materia no siempre la recordamos. Pero cuando recordamos la materia es porque el profesor fue exigente. Entonces, yo quiero un poco, con todo respeto, Ricardo, planteártelo, si esa es también un poco la lectura que tú has percibido, porque es real que a esta superintendencia le llegó mucha queja de que se estaba haciendo las cosas un poco, digamos, como no eran, que estaban apretando con muchas circulares, que había muchas cosas que hacer, y en medio de la pandemia, hace un año y largo, fue desbordante, entonces eso no debía ser así. En fin, estamos haciendo un balance, pero con todo el cariño y respeto te lo planteo. ¿Tú cómo ves esa lectura esas dos lecturas, esa lectura que sí, gracias, pero oiga, nos dio duro, nos ha dado duro? Aquí estoy viendo que están llegando mensajes por el chat de nuestra conversa, están llegando por Facebook, están llegando aquí por la sala Zoom. Saluda, por ejemplo, saluda la doctora Maribella desde Cotregua, y muchas gracias por lo que la Super ha hecho por el sector, por la cooperativa, están saludando, saludan desde diferentes sitios. Entonces, te escuchamos, Ricardo. Pues, Darío, yo aspiro a que ese símil que pones con el profesor rígido y riguroso, me recuerden en el futuro con ese cariño que uno hace efectivamente de sus buenos profesores que nos exigieron al máximo y nos hicieron
tener un nivel de desempeño muy alto. Sí, hubo varios factores que me impulsaron a hacer ese tema. En primer lugar, lo que encontré en el proceso de análisis de cómo estaba el sector, vi con preocupación que teníamos un rezago importante en cuanto a términos de actualización normativa, primero que todo, segundo, rigurosidad y cumplimiento, y segundo y tercero, un compromiso de hacer una supervisión adecuada que desarrollara el potencial del modelo. Estos tres factores fueron para mí fundamentales porque cuando yo entro y empiezo a mirar cuál era el estado de cumplimiento de la norma, veo con preocupación que no eran los niveles más adecuados para realmente asegurar que era un sector que tenía un nivel adecuado o una madurez en su desempeño en cuanto a normatividad se refiere. No quiere decir que estaba mal, pero había ciertos baches que eran importantes y que son fundamentales. Para mí eran fundamentales porque cuando uno desde las otras orillas ve el sector solidario, lo ve con cierta debilidad, con cierta preocupación. Y eso a mí me ha mortificado durante muchos años, porque si algo creo yo que el país necesita es un modelo solidario como el que tenemos nosotros, no solamente acá en Colombia, sino como ejemplo de todo el orbe. Hay unas economías impresionantes desarrolladas sobre la base de la economía solidaria. Entonces, creo que eso es importante destacarlo, porque si queremos ser importantes en el ámbito económico y social del país, tenemos que ser los mejores cumpliendo la norma. Si la norma, y lo dije en varias ocasiones, no nos gusta y nos parece extrema, cambiamos la norma, pero no le pidan al supervisor que no la haga cumplir. La normatividad tiene unos procesos de deliberación y de formación y de construcción, y en eso participamos todos. Entonces, ahí no hay disculpa, por decirlo así. Ahí la norma y lo importante es eso. Yo creo que eso fue una de las motivaciones. El otro fue una circunstancia que me atormentó como le atormentó a todo el país y a todo el mundo. Fue la llegada de la pandemia. Esto aceleró mucho los procesos en cuanto a análisis de riesgo. Y dado que sabíamos que teníamos algunos problemas que solucionar y se nos vino la pandemia con altos riesgos en varios frentes de cartera, operativos, logística, de todo, era importantísimo apretar las tuercas. Yo sé que me volví incómodo y mi equipo se volvió incómodo para el sector, pero yo creo que de esa gestión pudimos darle parte al país y en particular al ministro de Hacienda, que el sector estaba en buenas condiciones, que supimos superar la primera coyuntura que tuvimos, que el riesgo era un riesgo de liquidez que no se dio, entonces fue favorable. Pero todo se debió precisamente a que la superintendencia tuvo un protagonismo importante allí y era destacar precisamente, encontrar los baches donde había preocupación y taparlos inmediatamente. Hablábamos con alguien al inicio de esta charla que decía, sí, nos costó mucho trabajo, más trasnocho, pero al final salimos a flote. Eso es lo que pretendíamos. Entonces, en esa medida, y hacia futuro, tenemos que dejar claro que el sector se tiene que destacar en el cumplimiento, ser el mejor en eso, porque así podemos tener opciones con el gobierno nacional, los que sean, los que vengan, para encontrar recursos, para canalizar ayudas de la economía social. En eso sí yo creo que no nos podemos descuidar. Ricardo, gracias. Primero quiero saber si... Hay un eco. ¿Aquí se oye bien? ¿Se oye bien acá? Pregunta. Ahí, listo. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, entonces, yo quiero... Aquí tengo un problema hoy de doble canal. Bueno, la pregunta siguiente llega... Están llegando bastantes comentarios aquí por el chat de la conversa aquí en la sala VIP. Quiero hacer eco primero a una preocupación que nos llega desde Antioquia, y es el tema de los comités consultivos. También algunas personas aquí en Bogotá lo han estado planteando.
Recientemente llegó esa recomendación de comités consultivos y algunas personas sienten que es perder autonomía por aquello de abrirle espacio a ese comité consultivo. Leyendo la norma pareciera que no fuera como tan así, es decir, no es obligatorio, es lo que yo entiendo, pero yo prefiero que sea el superintendente de la economía solidaria, hoy 22 de abril del 2021, que nos cuente si estoy leyendo bien o estoy leyendo mal. Porque pasó algo similar con la 09, con la circular 09 que invitaba inicialmente al balance social y luego llegó la 023, que por cierto, Ricardo, no debieron, es un momento para decirlo, no debieron haber quitado el argumento teórico que estaba en la 09. Muchos ahora creen que el tema solamente es comprar un software y meter la información y ya. No, yo creo que ahí hay un tema teórico o doctrinal que en la 09 estaba muy claro. La misma historia, la 09 fue una recomendación y se les dijo, este instrumento es más para ustedes que para la super. Pero muchos lo leyeron de una forma equivocada. Yo quiero preguntarte si esto de los comités consultivos es así o por el contrario se convierte en una forma, digamos, de perder, la palabra no será perder, digamos como que por aquello el buen gobierno darle espacio a que vengan unos terceros a opinar. ¿Esto cómo nos lo puedes explicar, por favor, Ricardo? Gracias. Sí, Darío. Bueno, primero que todo, no es una norma que esté vigente, no ha salido realmente. Nosotros lo que hicimos fue sacar un borrador de circular como se hace, como nos corresponde siempre, de poner en consideración del sector la normatividad que creemos que es importante sacar. Recibimos varios comentarios, pero la verdad es que creo que hubo una mala lectura del contenido. Puedo incurrir en imprecisiones en el sentido de que el texto de pronto pues, no fue demasiado claro. Cabe la posibilidad de que también haya sido error de nosotros. Pero te explico, básicamente lo que sale, ¿por qué sale esta iniciativa? Porque precisamente uno de los hechos más polémicos que yo generé en el medio fue el tema de las posesiones. Hicimos mucho énfasis en recurrir a la norma, o sea, seguir siendo rigurosos en el cumplimiento de la norma, y mucho más de parte del supervisor, y nos dimos cuenta que los perfiles que estaban llegando a los consejos de dirección, inclusive a las gerencias, no eran el adecuado ni lo que mandaba la norma. Entonces empezamos a trabajar sobre esa parte, pero complementariamente dimos cómo podemos hacer que si bien los perfiles se pueden aceptar, pero el desempeño en la gestión no es la adecuada. Y lo digo porque los indicadores me muestran eso. O sea, yo con la evidencia en la mano, siempre. Entonces dijimos que una de las prácticas que han funcionado bien en el sector privado, y no por ser el sector privado, pero es que las buenas prácticas se dan en cualquier parte y uno debe cogerlas, pues se ahorra uno mucho tiempo. Empezamos a investigar cuál era la mejor forma de ayudar a la gestión de las cooperativas. Y me resultó, como comentario, la propuesta de crear estos comités consultivos independientes, que en esencia no son vinculantes, o sea, es un personaje que existe, le dicen al señor Darío, usted sabe de economía social y solidaria, asesórenos en este punto en particular, ¿sí? Y tú con tu conocimiento les dices, mire, yo pienso que la cooperativa debería tomar este rumbo, esta dirección, hacer este proyecto, dirigirse hacia allá y dar el comentario. Eso no choca con la autonomía que tenga el Consejo de Administración. En su momento el Consejo de Administración dice, hombre, Darío, qué buena sugerencia, la adoptamos. O, mire, muy buena idea, pero no nos parece que sea la adecuada. O en el peor de los casos, doctor Darío, me da pena, pero usted, nada que ver acá. Entonces ahí se ejerce la autonomía del Consejo de Administración. Es optativo y además está dentro de la facultad de establecer los alcances y límites que pudiera tener ese comité. No lo instruimos como obligatorio, esa fue una lectura equivocada o una redacción imprecisa, pero que sea el momento de aclararla. El tema, naturalmente, no acaba acá, hay mucha discusión en el punto. Ya miraremos en el futuro inmediato qué va a pasar con esa sugerencia, pero el contenido y el alcance es el que te acabo de explicar. Bien, Ricardo, aquí están llegando varios comentarios que quisiera mencionar directamente en el chat.
Algunos dicen que, dice, por ejemplo, nos saluda Miguel Tirado. Miguel, un abrazo para Miguel, que está conectado, qué alegría verlo por acá. Manda un saludo especial a ti, como superintendente del sector. Daniel Jiménez dice, Fundación Impacto Solidario. Buenas tardes a todos, Darío. Es que nadie dice que no había que hacer lo que se hizo, pero seguro que no era la forma, por lo menos temporalmente. Es un comentario que hace Daniel. Daniel, gracias. Luis Fernando Gómez dice, Luis Fernando Gómez Giraldo, nuestro director de Confecoba Antioquia, un saludo para Luis Fernando, que hace poco, por cierto, Confecoba Antioquia, hace unos días lo dijimos, lo celebramos, en su cumpleaños número 34, hoy delante de su director lo decimos. Dice, un saludo especial, doctor Ricardo, la gestión fue fuerte, muy seguro sí de la buena intención, una época dura por el COVID-19 y poder cumplir con lo deseado. 15 años de atraso no es fácil, dice Luis Fernando. Lograrlo en un solo año en medio de pandemia, buena intención, sí, toda. Yo le quiero hacer eco a Luis Fernando, y si Luis Fernando está por ahí, me gustaría que pusiera la cámara para saludarlo. Doctor Luis Fernando Gómez, director de Confecoba Antioquia. Creo que por ahí se deja ver, Luis Fernando. Luis Fernando, gracias por estar aquí. Creo que estás en donde, en Cocorná, por ser como por la finca, yo creo. En Medellín no estás. Luis Fernando, por favor, esto que escribiste, ¿por qué no se lo dices directamente al doctor Ricardo? Porque eso que dices que 15 años de atraso, me gustaría que por favor lo desarrollaras. Te escuchamos. Gracias, Darío. Un saludo muy especial a todos los amigos cooperativistas que están. Doctor Ricardo, un saludo también muy especial. Eso lo hemos dicho en varios espacios y se lo reconocemos al doctor Ricardo, la mejor intención, siempre lo ha dicho, pero un año muy fuerte para todo lo que había que implementar. Por eso lo hablamos así claramente. El sector sabe que tenemos 15 años de atraso en muchas cosas, pero es que se vino todo junto y se vino la pandemia encima. El doctor también lo acaba de decir, doctor Ricardo. Entonces, por la época era muy complejo. Nosotros habíamos planteado, sí, gradualidad, ir aplicando poco a poco y dar unos espacios de tiempo, pero la pandemia vino y agravó todo. Entonces, esa es mi expresión y esa es la expresión que hemos dicho aquí, reconociendo toda la muy buena intención, el conocimiento y como lo dijeron desde el inicio, la alegría que nos dio siempre que el doctor Ricardo estuviera al frente de la superintendencia. Desafortunadamente, este último año ha sido muy fuerte para las cooperativas, por el cumplimiento y por los comités nuevos que hubo que crear de liquidez y los demás para poderle cumplir a la super, y ese ha sido el clamor de los gerentes del sector, doctor Ricardo, por eso lo hemos planteado así. Muchas gracias, Darío. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Luis Fernando, muchas gracias por decirlo como lo dijiste y por estar acá. Ricardo, yo quiero aprovechar eso que dice Luis Fernando para hacerte una pregunta, esas preguntas que son como de reinado. Si usted pudiera volver un año o 2 años atrás, preguntas que no se hacen porque la historia no se juzga por lo que hubiera sido, sino por lo que fue. Pero me gustaría preguntarte, ya como a nivel de enseñanzas, de aprendizaje, tanto para ti como superintendente, como Ricardo Lozano Pardo, que mañana cumpleaños, lo vuelvo a repetir, pero también como algo que se llama, Leonardo Charleston lo llama las organizaciones que aprenden. Hay un aprendizaje organizacional. Y yo creería que la Supersolidaria lo rescataste. Es decir, el equipo de trabajo que te ha acompañado es un equipo que ha aprendido mucho y que se ha estirado en este tiempo a hacer las cosas como tal vez antes no estaban acostumbrados. Digamos, había un nivel de exigencia interna también desde el punto de vista del equipo, del andamiaje técnico, de los sistemas. Todo eso, digamos que tú también lo has mencionado. Pero entonces la pregunta de reinado es, bueno, Ricardo, y con lo que has aprendido, con lo que has visto, con lo que has logrado, con todo esto, ¿qué crees tú que podría hacerse de una forma diferente? ¿Qué se podría, digamos, ajustar? ¿Y qué cosas confirmas que definitivamente tocaba meter? Porque si no, el riesgo sistémico, el riesgo de un colapso, porque hemos sido testigos de colapsos en el sector, a veces no somos tan conscientes de que hay un tiburón rondándonos. Y de pronto viene el tiburón y muerde y nadie lo vio. Pero si se hubieran tomado las medidas a tiempo, se tomaron. Y yo siento que eso también creo que tú lo has visto. Digamos, ¿qué medidas que tomaste consideras que sí, por más difíciles, tocaba hacerlas? Te escuchamos, Ricardo. Pues mira, es un escenario interesante para analizar porque no es fácil llegar a una conclusión tan clara como la que sugiere la pregunta. Yo creo que una de las cosas que revisaría en lo personal sería en el manejo de la crisis. Yo he tenido oportunidad, porque mi historia laboral es amplia y larga en el tiempo,
y manejé situaciones críticas en otros escenarios, en calidad de director de varias entidades financieras y en otros espacios públicos, pero te confieso que el manejo de la crisis en este cargo fue algo bien complejo, y sobre todo que no teníamos antecedentes, entonces nos tocó recurrir a mucha iniciativa y mucha acción urgente, porque todo indicaba día tras día que esto podía ser gravoso en términos financieros. Lo fue en términos económicos y en términos de salud, pero afortunadamente el manejo que se le dio al tema financiero creo que fue severo, fue contundente, pero nos salvó. Ahí hubiéramos podido tener en cuenta un poco los comentarios de Luis Fernando, que hubiera sido más gradual, un poco más en consideración al momento y a la situación. Pero yo creo que ese sería el tema. ¿Por qué fui tan contundente en otros aspectos? ¿Por qué no hice caso, por llamarlo así o decirlo así, de los llamados de atención del sector cuando yo exigía rigurosidad? Es que no estamos hablando de normas nuevas. Cuando uno saca una norma nueva, es consciente que esto tiene un proceso de ajuste, un proceso de conocer la norma, de ver cuál es el alcance, qué requisitos tiene, y uno le da plazo a aplicación. Entonces uno dice, la norma se aplicará a partir del 6º mes, en grados y ta. Pero es que en otros temas, y lo digo tan claro como tú me hiciste la pregunta, había normas de hace 12 años que no se venían cumpliendo. 12 años, Darío. Cuando tú, como supervisor, llegas a la entidad y te das cuenta que tu activo principal, que es la cartera, que representa el 80% de los activos de todo el sector, no estaba siendo bien calificada y valorada, y ves que hay deficiencias en la revelación de los riesgos implícitos, te preocupas. Y ahí ya no hay tiempo que considerar. Es decir, es pedir explicaciones. Oiga, señor gerente, ¿cómo usted lleva 12 años sin cumplir la norma? Explíqueme eso. O sea, y no es pandemia, y no es crisis financiera, no es nada. Es una gestión débil y preocupante. Entonces, yo creo que ahí no había consideración que valiera. Además, Darío, si el sector tiene un supervisor, yo lo tengo doble. La Contraloría y la Procuraduría a mí me exigen, con norma en mano también, la rigurosidad que le exige a un supervisor como es el superintendente de Economía Solidaria o el superintendente de cualquier rama de la economía, ¿sí? Grave el que no se haya hecho, que hayan pasado 12 años y que haya tenido que llegar Ricardo Lozano a pedir cuentas de por qué no se cumplen esas normas. Entonces, digamos que hay una mezcla que no sé hasta dónde no se vio o no se quiso ver, porque es que en la práctica todo se volvió pandemia, que no hacemos esto por la pandemia, que no podemos entregar información por la pandemia, que no podemos hacer un buen informe de calidad por la pandemia. Todo era la pandemia. Y yo se los dije, no, olvídense, no más pandemia. A nosotros nos afectó la pandemia y nosotros tomamos 2 meses para que operativamente nos ajustáramos rápidamente a trabajar en casa. Y seguimos funcionando. Entonces, eso fue un poquito un debate desgastante. Fue un poco mortificante porque parecía yo como que si estuviera persiguiendo al sector y me preocupaba que se leyera ese mensaje. Y se lo dije alguna vez a uno de los grupos de gremios. Le dije yo, ¿cómo ustedes le llaman la atención al superintendente y no le llaman la atención a los gerentes que no están cumpliendo la norma? Entonces es como pensar al revés. Yo decía, pero ¿por qué me regañan? Si es que al que tienen que regañar es al gerente que no ha cumplido la norma. Entonces, digamos que hubo de todo un poco. Se puede haber ajustado, claro, sin duda. Lo que pasa es que en 4 años que yo pensé que
iba a durar mi gestión, uno dice que no le alcanza. Imagínate, en 2 años y medio. Tenía que moverme rápido. Excelente, Ricardo, excelente. Bueno, aquí están llegando como comentarios, preguntas. Voy a leer algunas que están aquí en chat, que tú también puedes leer en el chat de Zoom. Cecilia Pérez, creo que Cecilia Pérez, una querida amiga de una cooperativa en Antioquia, en Entre Ríos. Un saludo para Entre Ríos, Antioquia. Creo que es ella, y si no me perdona Cecilia, dice: el sector solidario, en especial las entidades pequeñas, tienen un riesgo legal y financiero, ya que la estructura de estas entidades, que son básicamente tercer nivel de supervisión, al 70% solo trabaja una persona, y el apoyo por hora de un gerente y financiera no tienen cómo cubrir estos sistemas o especialistas, al colocar todos estos riesgos que ha llevado a pagar sistemas de riesgos que no hay quien los siga, estos procesos, dice Cecilia. Todas estas exigencias y funciones a los directivos están llevando a que nadie se quiere postular como consejo o junta directiva. ¿Qué opinas de ese comentario, Cecilia? Un abrazo para Cecilia allá en Antioquia. Bueno, un saludo igualmente. No, mira, es un temor infundado. No, acá, primero que todo, no hay persecución a ningún funcionario, ningún directivo. Lo único que le pido yo, les he pedido y les pedimos todos mis funcionarios a los directivos es que actúen como debería ser. Que uno, cuando hace eso, no tiene de qué preocuparse, ¿sí? El problema es que nosotros nos dedicamos a mirar dónde habían los baches. Y es lo que te digo yo, o sea, si tú no cumples la norma, no esperes sentado tranquilo. Tú tienes que preocuparte de hacer bien las cosas. Nuestra gestión, y siempre lo he concebido así, es de apoyo. Y lo que nosotros hemos hecho es descubrir dónde están los problemas de la cooperativa. Sí, ser muy incisivos, sí, ser muy de alta presión, todo lo que quieras decirme, pero era urgente que tomáramos una iniciativa hacia lo positivo, no hacia lo negativo. Entonces, en ese punto, a mí se me dijo mucho ese comentario que acaban de decir, que las cooperativas pequeñas, que no pueden, que no... Bueno. Aquí mi respuesta es la siguiente. Evidentemente, éramos conscientes de eso, pero el momentum en el que nos tocó desarrollarnos para hacer la supervisión no nos daba tiempo para hacer una regulación diferenciada. Entonces reconozco, una presión genérica, ¿sí? Para que todo el sector se moviera al mismo tiempo. En este momento hemos ya hecho un stop y hemos empezado a reevaluar cuál es la normatividad que debe aplicar para las entidades del tercer nivel, ¿sí? Además, estamos viendo si el tercer nivel es solamente por activos o vamos a tener también clasificación por ingresos. Estamos trabajando fuertemente con el equipo de trabajo. Eso está planteado desde hace un rato. Nuestro mapa de trabajo está definido desde hace 2 años y medio. Bueno, desde hace 2 años. Los primeros 6 meses lo dediqué a hacer planeación estratégica a fondo en todas las áreas. Hicimos una revisión de todos los procesos, 18 procesos, y eso nos permitió a nosotros ser muy contundentes y ser muy efectivos en cuanto a resultados internos. Ahora estamos en la siguiente etapa, que es revisar qué le vamos a pedir a los pequeños, porque somos conscientes de eso, ¿sí? Pero, aquellas entidades que son pequeñas y que no tienen esa estructura administrativa tan grande como otras, tampoco van a pretender desarrollar la actividad de las grandes sin un control adecuado. Entonces, una cosa por otra. Yo soy pequeño, entonces soy pequeño para todo. Para reportar a la super, para cumplir la norma, entonces bájeme la vara. Pero no me pidan tampoco a mí como supervisor que les deje hacerte todo porque el riesgo es muy alto. Entonces, estamos viendo cómo acomodamos de la mejor manera la regulación. Esto ya son de los pendientes que están. Ya veremos cómo se desarrolla.
Eso que acabas de decir, Ricardo, me da pie para hacer una pregunta desde la experiencia ya personal de Ricardo. Yo voy a invitar una vez para que se prepare Miguel Fajardo, nuestro querido presidente de la red Unicosol, porque escribió un texto largo que podíamos leer, pero mejor que él te lo diga ahora, mientras él se prepara para conectarse. Miguel, un abrazo allá en San Gil. Ricardo, danos tu mensaje de esperanza y de acción futura. Es decir, supongamos que hoy el mundo parara, hoy supongamos que la super parara hoy, pero te da la posibilidad de mandarnos ese mensaje de línea, de, hey, sector solidario, vean, yo les recomiendo esto, se puede hacer esto. Hay la lectura en ocasiones, ¿cómo decirlo?, negativa del futuro, por todo lo que está pasando, evidentemente, porque los bancos nos acosan, porque las fintech están actuando en un sector en donde nosotros nos demoramos en actuar, básicamente el sector de la juventud. Ha habido un atraso digital, un atraso en la inversión tecnológica, y todo el diagnóstico negativo lo sabemos, la falta de integración real, gremios que pueden hacer mucho más desde la intercooperación, en fin, todo eso lo sabemos, lo tenemos diagnosticado, escrito, en fin. Yo quiero escucharte desde la esperanza, desde lo positivo, Ricardo. Es decir, ¿qué cosas maravillosas sentiste tú que confirmaste en el sector? Esa pregunta te la he hecho antes. ¿Qué has visto bueno en el sector que sería bueno que lo dijeras hoy? Pero ya hoy hay más cosas. Entonces, ¿cuál es esa recomendación? ¿Cuál es qué quieres exaltar del sector, de ese perfil de algunos líderes, tanto de funcionarios como de las personas que están al frente, los directivos, miembros de consejo o de juntas, cooperativas, fondos mutuales y demás? De cara a lo que viene, Ricardo, te escuchamos. No, mira, hay muchas cosas y la verdad que me agrada esta pregunta porque me da espacio para hablar de varios aspectos. Primero, creo que se logró un desarrollo institucional muy importante. Conté con un equipo de funcionarios del mejor nivel y créeme que lo digo con toda la franqueza. Trabajamos mucho el trabajo en grupo, identificando necesidades internas, oí a los funcionarios, abrí los canales para entender, porque es que hay un principio en la administración de empresas y es que el que mejor conoce la empresa son los empleados y funcionarios. Entonces a ellos había que escucharlos y los escuché porque tenían muy buenas ideas y las tuvieron y las hemos venido plasmando y las plasmamos. Entonces ese era un elemento importante. En el tema tecnológico desarrollamos muchísimas herramientas de análisis. Nuestros profesionales que están colaborando son supremamente analíticos en este momento y cuentan con herramientas tecnológicas desarrolladas que les permite ser muchísimo mejor profesionales hoy que ayer. Y a futuro eso es un valor agregado para el sector impresionante. A nadie le gusta que lo supervisen. Yo también a veces me quejo cuando me supervisan. Pero cuando yo entiendo bien el efecto del supervisor, veo que hay una enseñanza de buenas prácticas. Entonces, hay mucho que aprender ahí. Eso por ese lado. Para el sector, yo creo que nosotros abrimos camino de qué eran los problemas de fondo de cada una de las entidades. Nuestras visitas cambiaron, fueron más frecuentes, más intensas, pero les dijimos cuál era el camino a recorrer. Entonces, si ustedes siguen ese libreto, van a tener una mejora. En términos de política pública, Darío, créeme que lo que tuve yo la oportunidad de hacer algo que venía trabajando desde hace años, era dando ideas desde el CENICOP, por ejemplo, desde mis asesorías al sector, una cantidad de cosas. Yo fui director de desarrollo empresarial en el Ministerio de Comercio, director de MIPYMES, política industrial. Conozco los programas y la capacidad de gestión desde el gobierno, pero acá hay un campo de acción que no ha recorrido en el sector solidario todavía. Con la ley de emprendimiento y con el documento de política pública impulsada desde la Vicepresidencia de la República, tenemos un libreto nunca antes visto. Nunca antes visto. Yo creo que en eso, independientemente de qué partido es uno, no tiene que reconocerle al gobierno la buena voluntad que tuvo para abrir esa puerta. Y lo trabajamos a conciencia, con el sector, trabajamos horas enteras, todos comprometidos. Ahora lo que falta es la acción y la gestión. Y eso le corresponde al sector. Si el sector
sabe y tiene la inteligencia de desarrollar su institucionalidad para aprovechar todas las puertas que están en este momento abriéndose con la ley de emprendimiento y la política pública, con el COMPES que viene trabajándose, el futuro del sector va a ser importantísimo en términos económicos, financieros y sobre todo sociales. Ricardo, gracias. Le voy a dar la palabra a Miguel que hizo una introducción larga y además hizo una pregunta. Miguel Fajardo, ¿te dejas ver, por favor? Miguel. Que ponga la cara. Miguel Fajardo. Voy a leer la intervención de Miguel. No, Miguel creo que ya entró. Miguel. Ok, dice la pregunta, el comentario de Miguel es el siguiente. Algunas personas me han dicho que la superintendencia en los últimos tiempos ha expedido una reglamentación y control excesivo sobre las cooperativas. Por otra parte, la super se dedicó principalmente a las organizaciones que desarrollan ahorro y crédito. Un sistema solidario va más allá. Listo, ahora sí me dieron sonido. De acuerdo con Miguel, por cierto. Las normas actuales limitan el desarrollo de las organizaciones solidarias. Los últimos gobiernos se han dedicado a producir normas para la estrangulación, dice Miguel Fajardo, del sistema de la economía solidaria. Esta frase es de un líder territorial. Agrega Miguel, recuerda que Miguel está anclado en el territorio guarentino, en Santander. En su paso por el Estado, pregunta Miguel, ¿usted ve que hay algún resquicio, algún espacio para hacer que la economía solidaria sea una estrategia para la calidad, voy a agregarle, para mejorar la calidad de vida de los colombianos? Pregunta Miguel Fajardo, un abrazo para Miguel, te escuchamos. Darío, ya me dieron sonido. Te escuchamos. Brevemente, entonces. Doctor Ricardo, muchísimas gracias por esta tarde, esta conversa. Y efectivamente, pues, el tema, no tengo, y dice el video, el tema del control, sin duda, pues ha sido un tema recurrente en estos tiempos. Pero yo quisiera proponer como dos temas para su reflexión. El primero es que fue esta diferenciación de la cual usted estaba hablando, en los controles, pues se pusieron en el mismo canasto todas las organizaciones. Y como usted sabe, muchas organizaciones cooperativas principalmente no pudieron posesionar a las personas que se eligieron para cargos directivos porque no cumplían los requisitos. Entonces aquí me parece que hay en las comunidades campesinas, en las comunidades pequeñas, las cooperativas no me parece, y ya aquí está Gloria Almeida, que ha trabajado también en la construcción de ciudadanía alrededor de las cooperativas y de las otras organizaciones solidarias. Creo que este es un tema que hay que desarrollar más en el concepto de que usted en alguna conversación que tuvimos allá en su oficina señalaba que era la capacidad de generar autocontrol. Y finalmente, me parece que, digamos, hay una sensación en Colombia de que se quiere estrangular todo el sistema de economía solidaria, haciéndolo pasar a que sea parte del sistema y de la cultura y de la estructura y de las formas de administrar en las empresas MIPYMES, en las empresas de capital. Tal vez este afán de compararnos con las otras empresas, pues entonces nos pone en ese riesgo. Y por último, doctor Ricardo, ¿cómo romper este paradigma que tenemos? En realidad la super en los últimos tiempos y casi siempre se ha dedicado fundamentalmente al ahorro, crédito y al sistema financiero. Pero ¿y las otras organizaciones solidarias, cómo las incluimos para que sean una estrategia de desarrollo para bienestar y para calidad de vida de los colombianos? Ahí dejaría, doctor Ricardo, muchas gracias por su paciencia y gracias, Darío. Don Miguel. Gracias. Y gracias, Miguel. Te escuchamos, Ricardo. Bastante completa su reflexión. No comparto muchos planteamientos porque la verdad, debo decirlo, tengo una experiencia amplia y extensa en el sector público
y las he tenido en extensión en formulación de política. Me tocó a mí dirigir la política industrial de las MIPYMES durante 7 años. Y créame que no hubo ninguna iniciativa, por lo menos generada desde mi entender y conocimiento, y mucho menos de mis jefes inmediatos, ni los superiores a mis jefes, que hayan indicado un camino como el que usted sugiere, de que haya una acción sistemática de bloqueo, o peor aún, que lo he oído también en comentarios, de exterminio del sector solidario. Lo que pasa es que sí ha habido una ignorancia al respecto de la gestión del sector. Ignorancia de parte de los funcionarios públicos, de los que hacen política, de los que generan, pero también ha habido una inacción de parte del sector que lo deja a uno preocupado en el momento en que uno diseña política. Yo diseñé política pública de gestión de desarrollo empresarial para MIPYMES, y en parte complementaria hacía gestión porque yo fui el director de FOMIPYME. FOMIPYME fue el antecesor del Fondo Impulsa. Y tristemente debo decir que en los 7 años que estuve yo como director de ese fondo, solamente se financiaron 2 proyectos del sector solidario. Entonces dice uno, ¿en qué estamos? Ahorita se abre la posibilidad de un trabajo muy interesante que lo está dibujando Confecom Nacional con Carlos Acero, en términos de Impulsa, un convenio me pareció supremamente interesante, agresivo, agresivo en el mejor sentido de la palabra, o sea, positivo. La expectativa es que haya una dinámica, ahora sí, para presentar proyectos. Entonces, lo que pasa es que en medio de todo, cuando alguien que tiene la facultad de hacer política pública y no conoce un sector en particular, pues ni forma de que defina política pública. Yo he hecho referencia a una circunstancia que me pasó al inicio de la Comisión Intersectorial para formulación de la política pública del sector solidario en cabeza de la señora vicepresidenta. Tuvimos una reunión conjunta de todas las entidades públicas que estábamos conformando esa comisión y yo levanté la mano y les pregunté. Les dije, bueno, nosotros que vamos a ser responsables de hacer la política pública, díganme quiénes de acá conocen el sector solidario. Levanté yo la mano, naturalmente, y creo que 2 o 3 personas más, de 15 que estábamos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hago esa anotación? Es porque no hay una cultura ni conocimiento del alcance de lo que es economía social y solidaria en el país. Ni mucho menos a nivel internacional, ni se diga. Pero entonces acá nos tocó hacer esa pedagogía. Yo di una capacitación a los directivos de planeación nacional, de los ministerios de trabajo. Algunos habrán sabido y conocerán, pero esa es una realidad que toca trabajar. Entonces, no es tan cierto que haya una apreciación sistemática. Ahora, uno, como digo yo, decía en anterior intervención, uno coge las mejores prácticas, así sean de los sectores que no son los de uno, porque de lo que hacen los otros también se aprende. Y se adapta al modelo donde uno está trabajando. Listo. Y se traen ideas y se traen mecanismos. Lo otro, no nos olvidamos del sector asociativo, de la economía real. Por eso tenemos 2 delegaturas y la delegada de asociativa, que es la doctora Marta Nori, una persona versada en el tema, trabaja hace mucho tiempo aportándole al sector desde su conocimiento y es la delegada y ha sido pilar fundamental para desarrollar toda una dinámica en la supervisión de la economía solidaria asociativa, de la economía real. Lo que pasa es que sí, nos falta más comunicación, sí, sin duda, pero trabajo lo hemos hecho, trabajo a cantidades. Ustedes no se imaginan la cantidad de baterías de información que tenemos ya procesada y ya digerida, ya analizada en el sector real. Es la primera condición para poder uno diseñar política en todos los términos, regulatoria, supervisión, política pública, política de desarrollo empresarial, conocer el sector.
Y lo dije en varias ocasiones, en este momento tenemos la máxima capacidad de conocer todos los repliegues contables del sector. O sea, conocemos el sector. Entonces, ahí hay varias cosas que acotar, Miguel, que son discursos que se han generalizado con el tiempo y de tanto repetirlo se han convertido en verdades, pero son desafortunadamente no precisas. Ricardo, quiero hacer una mención aquí, es que se dispararon las redes sociales. En este momento, entre la gente que está acá en el chat y en la sala VIP, más los que están en Facebook, tenemos más de 120 personas. Y están llegando preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y comentarios y felicitaciones. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Hay dos personas que levantaron la mano, Cecilia y Adriana. Entonces, voy a dar la palabra a ellas, pero antes de dar la palabra primero a Cecilia y luego a Adriana Melo a Riesgos, voy a leerte alguna de las voy a leer en público, sobre todo para las personas que están en Facebook, para quienes enviamos un abrazo, un saludo. También han llegado preguntas por Facebook que voy a leer. Entonces, voy a empezar a hacer un reconocimiento, leer los mensajes de reconocimiento y demás. Bueno, está saludando Carlos Ortiz, dice, de los mejores superintendentes que hemos tenido en Colombia y que se enfocó en mejorar las entidades bajo el criterio de cuidar los recursos de los asociados. Lástima que haya tanto gerente directivo que no tiene la conciencia o el conocimiento de cómo maneja el negocio para que sea rentable, eficiente y seguro. Néstor Carrillo dice, maravilloso este concepto de los comités consultivos, porque siempre el directivo debe tener el concepto adicional y muchas más para tomar las decisiones. Aquí entre nos, yo les cuento algo, a mí me han llamado en ocasiones para hacer algo parecido a lo que sugiere la norma. Nos llaman a personas, oiga, lo invitamos a un consejo, y uno va al consejo y escucha y da su opinión sobre algún tema específico, ¿no? Esto, digamos que las cooperativas, en el fondo, lo pueden hacer cuando quieran. Entiendo que la norma como que lo invita, lo habilita para que tenga un orden concreto. Dice, además, bueno, dice Néstor también, y nos está dando un gran impulso para estructurar. Freddy Morales, desde Confecop Caldas, Manizales, un saludo para él. Dice, gracias, doctor Ricardo, actualizó la normativa. Creo que se generan mejores oportunidades desde la empresarialidad. Los retos son todos. Dice John Jairo Sate, el director de Confecop Caldas, dice que su salida, doctor Ricardo, representa un premio de estancamiento para el cooperativismo. Lástima grande. Bueno, yo quiero decirle a la gente que el doctor Ricardo no se ha ido, que aquí está, que de hecho es el superintendente de la economía solidaria. Ahorita si quieres hacer una mención a eso, porque están diciendo que te vas, pero hasta ahora tenemos entendido que tú estás. Entonces, por eso le hablamos al super y no al ex super. Seguimos acá leyendo. Dice también John Hyde, dice Clemente Garay. Doctor Ricardo, por el Clemente es de Copelis en Bogotá, funcionario de la alcaldía de Bogotá. Dice, doctor Ricardo, por el celo y protección que tenemos de que ingresen expertos que no conocen nuestro sector ¿qué recomendaciones nos daría para que los líderes nuestros lleguen al ranking en ser estos expertos financieros solidarios? Una pregunta que te dejo para que la pienses. Voy a leer otras. John Jairo dice, directiva con poca formación. Los directivos con poca formación no ven con buenos ojos las gestiones como la del doctor Ricardo. Gracias a John Jairo, director de Confecop Caldas, que lo está expresando. Carlos Ortiz dice, pregunta, ¿qué probabilidad hay de que el nuevo superintendente, que es abogado, político y no financiero? Bueno, son preguntas que yo no te podría hacer ahorita porque como estamos en un escenario donde eso todavía no ha pasado, qué pena, Carlos Mario, no la puedo leer. Bueno, la puede leer en el chat, pero no la va a leer aquí en público. Julio Herrera pregunta, Cavipetrol como fondo de empleados tienen activos casi 2 billones, y no tiene la misma rigurosidad que las cooperativas de ahorro y crédito. Lo dice como con una especie como de, hey, pilas con esto, porque le ponen sus símbolos de admiración. Néstor Carrillo dice, quiere demasiado el sector solidario y esta gran oportunidad que se nos presenta solo es para mejorar y al final vamos a tener instituciones con mucha ética, ordenadas, estructuradas y con mucha gestión social. No lo llamemos más pandemias, llamémoslo el primer gran cambio macroeconómico mundial. Me gusta la actitud de ver las cosas como una oportunidad. Gracias, Néstor. Carlos Artiz, totalmente de acuerdo. No sé qué estarías diciendo en ese momento. Clemente dice, de acuerdo, duro con los procesos y suave con las personas. Gracias, Clemente. Carlos Mario Vasco, un abrazo para Carlos Mario Vasco, profesor del Politécnico Gran Colombia, el Politécnico Jaime Izaza Cadavid en Medellín, director de Sinfes y además miembro de la red Unicosol. Carlos Mario dice, saludos.
tal vez la gestión del superintendente haya sido buena o muy normativa o muy enfocada a un determinado subsector. Pero lo que sí es claro es que pellizca, ojo el término, pellizca a los directivos, consejos de administración y juntas directivas sobre la importancia de dejar su olimpismo. Un término, creo que es un neologismo, Carlos Mario, no sé si exista, pero lo leo. Ser tan olímpicos, sería la traducción que hacemos, ser tan olímpicos en la gestión de la organización. Gracias, dice Carlos Mario. Néstor Carrillo, ya era de los más preocupados por la formación de los cuerpos directivos, creo que se refiere a la gestión. Pero ya no nos vamos a preocupar más de ello. La inteligencia artificial nos va a dar un orden absoluto y completo para que tengamos el tiempo de gestión social. Vamos a ver, eso tal vez funciona en algunos países, yo no sé si en Colombia lo tendremos en el corto plazo. Por ahora seguimos creyendo en la gestión, en el trabajo colectivo, en la acción colectiva, pero sí, lo que plantea Néstor parece que ese fuera el paradigma que se nos viene. Debemos preocuparnos por establecer un brazo financiero, una buena empresa tecnológica y además. Bueno, Carlos Armando Sarria tiene un texto largo. Carlos Mario está todavía conectado, lo estoy viendo en pantalla. Carlos Mario, ponte el número 3. Después de Cecilia va Adrián y luego vas tú, para no leer el texto tan largo y aprovechando que estás aquí con nosotros. Néstor también y luego otra vez Cecilia Pérez. Bueno, bueno, y por aquí estaba preguntando también Ever López, profesor de Economía Solidaria desde Medellín, y hay una pregunta de Julio Herrera también sobre qué pasó con el balance social. ¿Cuál es el balance de la circular 09 y 23 del 2020? Entonces, hay un grupo de preguntas, Ricardo, y las tienes, te las dejo para que las vayas pensando, y comentarios también muy positivos de reconocimiento a la gestión de la Superintendencia de la Economía Solidaria a tu cargo. Pero voy a dar la palabra en estos momentos a Cecilia Pérez, que está conectada y había levantado la mano. Cecilia, un saludo, te escuchamos. Buenas tardes a todos, gracias Darío, doctor Ricardo, muy buenas tardes. Pues mi comentario es el siguiente. Yo hice, digamos, el primer aporte donde mencionaba que todo este tipo de normatividad que ha llevado a que muchas entidades, en especial las pequeñas, tienen un riesgo financiero y un riesgo legal. ¿Por qué? Porque las pequeñas no tienen la estructura. Si miramos, digamos, los estados financieros de la superfinanciera, de la supersolidaria, los niveles de supervisión, más o menos el 75% de las entidades tienen entre 1,5, digamos, empleados. Entonces, al colocar todos estos sistemas de riesgos, tienen que desarrollarlos dentro de la misma institución. ¿Qué ha llevado a esto? A que muchos fondos que no tienen los recursos económicos o cooperativas tienen que pagar, digamos, cada vez que hay una exigencia normativa, hay un desprendimiento económico que estas entidades no tienen, necesitan mayor personal, lo van a poder cubrir. ¿Y qué ha llevado? A que muchas entidades han pensado en cerrar estas entidades porque no van a poder cubrir. Si miramos, digamos, cualquier sistema de riesgo, ¿qué me lleva? A capacitar el personal, que es un desprendimiento de dinero, hay que actualizar el software contable, que es otro desprendimiento de dinero, hay que pagar un consultor para que implemente el sistema, inclusive estamos hablando que si vamos a mirar el tema de segmentación y demás, hay que pagar otro software adicional. Entonces, hemos llegado a un punto en las asambleas que nadie se quiere postular, querido doctor Ricardo, a las juntas directivas, llegar a asamblea, intentar 1 o 2 asambleas y no se consigue un consejo de administración, porque los consejeros en muchas entidades, pues en la mayoría, digamos el 100%, es a honoris causa, pero sí tiene una responsabilidad penal, digamos también, y jurídica, que cuando no se cumple todo estos sistemas, cuando no aplicamos la normatividad, ellos van a responder también con su pecunio. Entonces he llegado a asambleas que han hecho hasta 2 asambleas y no se consigue un consejo o una junta, un control social que se quiera postular. Entonces toda esta normatividad ha llevado a que van a liquidar varias entidades que he visto, digamos, en el sector. Y realmente me entristece porque el sector solidario apoya mucho a la economía, apoya mucho, digamos, a las empresas y hay que evaluar. Cuando decía el doctor Ricardo de que sacamos una normatividad y que después pensamos en que el nivel o clasificarlo a nivel, me parece que es un error, porque estamos sacando una normatividad como si fuera una cooperativa financiera
o un fondo de empleados pleno y después decimos, no, entonces el SALA aplicaba a todo el mundo con matrices, con segmentaciones, todos tienen que tener el diplomado, tenemos que tener el oficial de cumplimiento y después decimos, no, pero el tercer nivel no. Pero ya incurrió la entidad a pagar el diplomado a la persona que va a hacer o a contratar todo el sistema, hasta un software, demás. Entonces, pues la invitación es que analicemos la estructura que tenemos acá en Colombia, los diferentes niveles, para que la normatividad sea aplicada de acuerdo al nivel de supervisión, a la estructura y a la economía de cada una de las entidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Te escuchamos, Ricardo. Gracias, Cecilia. Bueno, yo creo que acá hay una divergencia de criterios y de orientación. Me parece que tú planteas una solución que me parece que no es la adecuada, de pensar que por las dificultades regulatorias las entidades se van a liquidar, sencillamente porque se presentan todo este tipo de cosas. Yo creo que si las entidades pensaran un poco más en cooperar internamente y intra entidades, se lograría una solución efectiva y mucho más económica que lo que tú has planteado. Naturalmente, acá, desde el punto del supervisor, hay una visión que no hay que olvidar. O sea, acá lo que se regula es la actividad propia, y en el caso financiero en particular. No con esto quiero dar nuevamente la sensación de que nos olvidamos de la otra economía real, pero es que cuando hablamos de intermediación financiera, cuando hablamos de captar recursos y coger recursos y colocar recursos, estamos hablando de una actividad que tiene que manejarse con un cuidado enorme, ¿sí? Entregar un crédito a cualquier persona debe tener la misma rigurosidad en su gestión que cualquier entidad bancaria, por ejemplo, o cualquier cooperativa de ahorro y crédito, grande, pequeña o mediana. ¿Por qué esa preocupación del supervisor? Primero que todo, es porque precisamente nuestra responsabilidad primaria es defender el ahorro de la persona que está aportando y llevando su plata a la cooperativa. ¿Qué equivocados estaríamos nosotros si a ese ahorrador que le lleva la plata al señor gerente de la cooperativa no cuidamos nosotros de que el gerente tenga buen criterio y buenas prácticas para otorgar el crédito de su plata? ¿Sí? Entonces, ahí se plantea una discusión bastante interesante, y es que lo que se regula acá es la actividad financiera, y en esa medida la persona que otorga el crédito tiene que tener la misma rigurosidad. ¿Qué es qué? Es ver al señor, conocer al señor, ver la actividad económica, en qué va a utilizar la plata del crédito, si es para viajar o si es para invertir, si es para consumo o es para invertir en emprendimientos, en fin, toda la gama. Si el señor es deudor en el sector financiero cooperativo, si es moroso, si tiene garantías, es exactamente el mismo libreto en todas partes, ¿sí? Claro, supone inversión, supone tener la tienda completa, y es lo que yo digo en muchos temas de emprendimiento. Si usted no tiene la capacidad de hacer una tienda completa, no la abra, porque va a tener problemas en el futuro, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene esos limitantes y la norma le exige a uno ser estricto en el cumplimiento de las buenas prácticas, que no son nada exorbitantes tampoco, ni hemos llenado al sector solidario de nuevas normas, tampoco es cierto. Pero cuando tiene uno esa dificultad, antes de cerrar, hombre, únase a otra cooperativa y contraten el mismo software que me permita a mí, con 2 usuarios, trabajar en un solo gasto. Eso es elemental, y se pueden dar otras soluciones que sean igualmente efectivas y eficaces, y eso nos permite ser colaboradores, uno de los principios del cooperativismo, cooperación entre cooperativas, que no se ha dado. Fíjense que lo peor que uno puede pensar es que en el sector cooperativo no hay cooperativa. No hay esa colaboración, no hay esa gestión. Nosotros hemos impulsado esas fusiones, esas uniones, y la gente dice, es que quieren acabarle el sector. No, es fortalecerlo. Cuando hay una fusión empresarial, por principio teórico, hay reducción de costos y ganancias en efectividad. Entonces hay ganancia, ¿sí?
Entonces, ahí tenemos el tema. Ahora, de pronto no es la forma de hacerlo, sí, seguramente escalar la simplicidad en el futuro inmediato y ya los indujimos a incurrir en costos. Puede ser, sí, una equivocación en la orientación, pero yo creo que nunca es tarde para hacer ajustes en la acción de lo que es la supervisión, ¿sí? Créanme que si nos equivocamos, lo hacemos de buena fe. Nunca, nunca hemos perseguido a nadie, ni muchísimo menos a las personas, ni a las entidades. Lo que hemos buscado es que se gane en eficiencia, que se gane en gestión. Y si no se puede, hagamos soluciones imaginativas, innovadoras, no solamente cerrar la puerta del negocio. Gracias, Cecilia, por el aporte. Me estaba confundiendo de Cecilia, perdóname las dos Cecilias. Ricardo, gracias por tu respuesta. Bueno, antes de darle paso a nuestra querida amiga Adriana Melo en Azorriesgos, están llamando la atención de que no hemos leído las preguntas de Facebook. Perdona, nuestra querida Mónica Blanco, que es nuestra diseñadora y hoy está detrás de las preguntas que llegan justamente por redes sociales. Gracias, Mónica. Marta Lucía Gaviria Vargas, como le decíamos de cariño hace muchos años, la Mona. Marta Lucía, que fue directora de Confecova Antioquia, que ha estado vinculada a diferentes organizaciones, en Colanta, por ejemplo, dice lo siguiente: excelente la labor cumplida por el doctor Ricardo Lozano. Puso en orden, y eso es esencial. Gracias inmensas, doctor Ricardo, por su labor y por su apoyo en la recuperación de la cooperativa Consumo. El tema de consumo lo conocemos bien. Y creo que, bueno, no has mencionado el tema, pero aquí te lo está reconociendo la doctora Marta Lucía Gaviria. Eso no se nos olvidará, dice ella, doctor Ricardo Lozano. Fue un aporte muy valioso. Y todo lo demás que hizo por el sector de la economía solidaria y por el cual tiene tanto aprecio y reconocimiento. ¿Ah? Bueno, luego viene Adriana, que también ha escrito en Facebook, pero no la voy a leer para que ella lo diga ahora justamente. Fabián Salazar es un profesor que está vinculado a la economía solidaria, ha estado investigando, doctorado en esos temas, y está participando desde Facebook. Nos hace la siguiente pregunta. Un saludo atento, doctor Lozano. Muy importante los pilares de su gestión. En particular, me gustaría de manera puntual nos pudiera ilustrar qué logros se han alcanzado en la analítica de datos de modo particular. Se refiere a una información más allá de los estados financieros de entidades del sistema de la economía social y solidaria. Mil gracias. Y, doctor Lozano, le reitero mi felicitación. Mira que te están felicitando no por tu cumpleaños, Ricardo, te están felicitando por tu gestión. Y con el pie de página que todavía no te ha sido, que quede eso claro. Bueno, Agustín Gómez, gran profesor, conocido de mi época, profesor en la Javeriana. Agustín dice lo siguiente, la Supersolidaria sancionó con multas a 208 prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. Las sanciones son el resultado de investigaciones adelantadas por la entidad entre el 2017 y el 2019. Las principales causas son cobros no autorizados, fallas en la misión de consumo. ¿Cuál ha sido la acción? No, creo que estamos hablando de diferentes superintendencias. Me parece que estamos hablando de una superintendencia diferente. Un saludo para Agustín, pero estamos con el doctor Ricardo Lozano de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Rafael Tamayo dice, muy importante hablar del tema de las posibles sanciones que se anunciaron a algunas cooperativas. ¿Qué ha pasado con esto a la fecha y qué quedan de estos temas? Gracias y feliz cumpleaños, doctor Lozano, dice Rafael. Bueno, luego sigue Adriana, que hace los comentarios. Dice también Rafael, muy importante saber de los nombramientos de cuerpos de dirección en cooperativas donde se hicieron el año pasado. Gracias. Israel Silva, un abrazo para Israel allá en el Huila, director de ASOCOP, el gremio de la economía solidaria en el Huila y buena parte del sur del país. Dice, doctor Ricardo, reconozco su gestión, compromiso y conocimiento del sector solidario. Sin embargo, no viene a la superintendencia la construcción de un modelo de regulación y supervisión que fuera consecuente con las características de la economía solidaria. Se le busca aplicar las normas de las empresas de capital. Es una discusión larga, de vieja data que plantea Israel, que yo también comparto a veces. Ricardo, te cuento, yo también tengo mis diferencias sobre el modelo de supervisión. Vamos a ver si el tiempo da, porque ya el tiempo, no nos queda mucho tiempo en la entrevista. Vamos a lanzar todas las preguntas, vamos a ver si alcanza a hacer una respuesta colectiva. Alguien que se llama, dice Dinamizar, es una empresa, dice hola Darío, saludos especial. Es entendible la concentración en cooperativas de ahorro y crédito, pero se siente un alto nivel de descuido de apoyo al resto de organizaciones solidarias.
cooperativas agropecuarias, de turismo, etcétera, que no fueron contempladas e estimuladas. Bueno, recuerden que la super no estimula, pero leemos la pregunta, gracias de analizar, dice, se ve con preocupación la falta de establecer con claridad la proyección del sector de la economía solidaria como red alternativa del desarrollo económico armónico para el país. Se extraña de la super solidaria ese discurso. Bueno, esta es una pregunta que conectaría con otros temas, incluso con lo que hace la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. María Eugenia Pérez manda un saludo especial a la doctora María Eugenia, la directora de ASCOP, la Asociación Colombiana de Cooperativas, a quien le mandamos un abrazo y un saludo porque además ha celebrado recientemente su evento anual de abril, esta jornada de opinión cooperativa, la famosa HOC, y le fue muy bien, como siempre, poniendo el listón alto en excelencia. Felicitaciones y también te mando un saludo para ti, Ricardo. Dice otra vez Israel, doctor Ricardo, sobre la voluntad del gobierno hacia el sector solidario, no se entiende cómo en esta reforma tributaria se pretende eliminar la exención de seguridad social que hoy tienen las cooperativas. Patricia Hernández Sevilla dice, felicitaciones, doctor Ricardo, por su gestión, pero quisiera saber por qué es tan complicada la comunicación con la Supersolidaria para quienes no vivimos en la ciudad de Bogotá. Bueno, creo que por el tiempo, y además porque ya otras preguntas se han acumulado aquí en el chat de Zoom, y no quiero invadirte con más preguntas, voy a darle entonces la palabra a Adrián y luego Carlos Armando, y luego cerramos para que hagas una respuesta final, que creo que son como 20 preguntas. Vamos a ver si el tiempo y tu agenda te lo dan. Adriana Melo, de Azorriesgos, te escuchamos. A ver si te dejas ver, prende tu cámara, por favor. Adriana. Adriana Melo, ¿estás por ahí? Adriana, ¿ya? Bueno, Adriana tiene unas preguntas acá que voy entonces a comentar, unos comentarios generales. Adriana está reconociendo el trabajo de Ricardo. Además dice, el sector ha procrastinado siempre el tema de riesgo y por fin se le puso coto. Dice Adriana, bueno, creo que Adriana ya estaba ahí. ¿Adriana? Adriana, si estás ahí, danos una señal. No. Bueno, sigo leyendo lo que dice Adriana. Reconoce el trabajo. Dice Ricardo Lozano, uno de los mejores superintendentes de los últimos tiempos. Todos los aportes que hizo en materia normativa realmente permiten al sector madurar, crecer y ponerse a tono con las tendencias mundiales, dice Adriana. Básicamente es lo que mencionaba, pero me imagino que había algo más para decir. Si está por ahí, Adriana, te escuchamos. Vamos a dar un último chance y si no le hago la palabra a Carlos Armando Sarria. Adriana, ¿estás? Bueno, Carlos Armando Sarria de Cali, te escuchamos. Gracias, Darío, y buenas noches ya, doctor Lozano. Obviamente, por cuestión de tiempo, voy a tratar de ser muy breve frente a lo que propuse allí en el escrito, y pues que tiene como pues el mismo derrotero que se ha planteado frente a la intervención de la Supersolidaria. Aunque obviamente no es del resorte de la Supersolidaria, frente al tema de la expedición de la reciente ley 2069 del 2020, yo diría que hay, por un lado, la visión del excesivo control y exigencia rigurosa de las a veces incumplibles normas de la administración de riesgos para las entidades del tercer nivel de supervisión. Y eso, si se me permite la expresión, de alguna manera se confabula desde otra orilla opuesta del gobierno, en este caso de la unidad administrativa de organizaciones solidarias, con lo que prácticamente en esta ley 2069 se autoriza, y digo entre comillas se autoriza, y se desestimula de manera dramática la permanencia de muchas pequeñas cooperativas, a partir de normatizar que se creen cooperativas con solo 3 asociados. Entonces, no sé si sea la intención, pero ¿no será que se abre camino a estimular la creación de sociedades anónimas simplificadas, de fácil creación, en desestímulo del apoyo y el fomento de la creación de pequeñas cooperativas, que por más pequeñas cooperativas que sean, pues obviamente siempre la mirada será que estén conformadas por mucho más de 3 asociados, ¿sí?
¿No será una dual postura gubernamental de menoscabar y desestimular a un sector que sin lugar a dudas ha marcado y afianzado la presencia de la economía solidaria como un grueso y poderoso actor integral del desarrollo social y económico del país? Evidentemente usted, doctor Lozano, y muchas de las intervenciones han referido, y casi siempre uno mira al sector cooperativo como que del que hay que hablar en el grueso siempre será de las cooperativas financieras y las cooperativas de ahorro y crédito, en desmedro de alguna manera de otras cooperativas de vocación distinta a lo financiero y que tienen que ver con las cooperativas agrícolas, de educación, las cooperativas de producción, las cooperativas de servicios distintos a los servicios financieros. Entonces, yo diría que allí de pronto vale la pena escuchar su opinión, doctor Lozano, porque pues además obviamente yo sé que el tema de la ley 2069 da de largo y de ancho, digamos, para otro programa con Darío. Y es que se mire en detalle cuál va a ser el futuro de acuerdo a los 4 o 5 artículos que esta ley contempla frente al tema de mirar a las cooperativas como MIPYMES. Esa es mi reflexión y algunas de las cuestiones que surgen. Carlos, muchas gracias. Un saludo a Cali. Antes de que el doctor Ricardo te responda, que por un tema de tiempo voy a aprovechar que ya está conectada Adriana. Ella está manejando un helicóptero en estos momentos en la sabana de Bogotá. Ahí la vemos en el helicóptero. Por favor, Adriana, toma la palabra, manda tu pregunta y ya le damos espacio al doctor Ricardo, porque además han llegado más preguntas, pero por factor tiempo creo que va a tocar de dejar acá. Te escuchamos, Adriana. Bueno, muy buenas tardes a todos, a Perspectiva, a Darío y a Ricardo. Estuve muy atenta en conectarme en esta charla porque desde hace 17, 18 años nosotros venimos trabajando desde nuestra orillita en Azorriesgo en cómo las empresas solidarias deben empezar a hacer gestión de riesgo. Y quiero decirle al doctor Ricardo que es el único en 17 años que realmente logró hacer un impacto en el sector en este tema, en ayudarles a dar ese salto cósmico, en evitar que nuestras entidades solidarias sigan procrastinando esto, que tarde o temprano hay que hacerlo, y si lo hacemos más rápido, claro que vamos a ser mejores como entidades solidarias. Claro que si hemos hecho todo lo que han hecho con las herramientas que tienen, que estamos a 20, 30 años de diferencia de lo que puede tener el sector financiero. Imagínense lo que podría hacer el sector solidario aplicando realmente y usando todas estas herramientas que Ricardo ha dejado en la normatividad. Realmente para nosotros es una lástima, una tristeza que se vaya, que se pierda ese ejercicio. Sabemos que le hizo esfuerzos grandísimos por mejorar la competencia de su equipo, por organizar la casa al interior de la super. Sabemos que para muchas organizaciones no fue tan agradable ni tan simpático que esto pasara, pero estamos seguros que esto va a partir la historia en dos de las entidades solidarias. Y quiero hacerle un reconocimiento público porque tristemente no tuvimos la oportunidad ni de conocerlo ni de trabajar con él, pero quiero que sepa que hemos sido unos abanderados de su trabajo y que reconocemos y valoramos mucho lo que usted ha hecho, porque desde el año 2003 nosotros venimos con esa bandera y no sabe lo que nos ha costado. Entonces, admiramos mucho lo que ha hecho y es una lástima para el sector que esto pasara y una pérdida muy triste para el sector. Ahora que estaban con todo este ímpetu de poder ahora sí hacerlo y no procrastinar más esto que tarde o temprano realmente hay que hacerlo. Gracias, Darío, por darme la palabra y que sea esta la oportunidad para que él sepa que hemos sido alfiles del trabajo que él ha venido haciendo. Gracias. Adriana, gracias. Adriana, yo la conocí justamente recién llegado al cargo de presidente de Confeco. Yo no conocía esos riesgos. Y Adriana fue la que tocó la puerta. Y a través del trabajo de esos riesgos, pues hemos visto efectivamente una apuesta por la cultura del riesgo, vista desde lo privado, no desde lo público. Creo que le han apostado al tema. Bueno, tienes un montón de preguntas, Ricardo, y hay más mensajes acá en el chat. Te siguen reconociendo, Jesús, no sé qué Jesús será. Bueno, te preguntan que si ya crearon 3 cooperativas de 3 personas.
Daniel Jiménez, bueno, hay un montón de preguntas, pero el tiempo se está acabando, no quiero que nos pasemos del tiempo previsto contigo, también por tu agenda. Recordamos a las personas que nos acompañan que Ricardo no se ha ido, ¿ya? No se ha ido. Es decir, es el superintendente de la economía solidaria. A veces estamos despidiendo a alguien que no se ha ido. Entonces, Ricardo, el micrófono es tuyo. Apagamos todos el resto de micrófonos y cámaras para que seas tú el que hable. Gracias, Ricardo. No, hay mucho tema, muchísimo tema, y me agrada que se haya generado tanta opinión al respecto de toda la gestión. Adriana, le agradezco sus palabras. Debo decirle que ustedes han sido bastante gestores de opinión con respecto a muchos de los temas de riesgo que manejamos. Ustedes me han hecho llegar varios comunicados que fueron tenidos en cuenta para muchas de las normas que nosotros perfilamos con ocasión de la pandemia en el manejo de los alivios que fueron, sugirieron muchísimos temas sobre los cuales debatimos internamente. Yo, pues, lo mismo, no tuve oportunidad de estar frente a frente, pero sea el momento de agradecerles esa iniciativa de aportar conceptos. Fueron valiosos y se tuvieron en cuenta. Con respecto a lo de Carlos Armando, pues me distancio mucho de los comentarios porque no son muy precisos. Si alguien quiere preguntar por los tres, por la norma que se estableció en la ley de emprendimiento sobre la conformación de cooperativas con un mínimo de 3, no nos deben preguntar a nosotros como superintendencia ni al gobierno. Eso fue una iniciativa del sector. Entonces, busquen los antecedentes de la norma, la justificación de la ley, y van a encontrar que el sector solidario fue bastante argumentativo para lograr esta norma. Y lo hizo a través de su diálogo que sostuvieron con los congresistas para efectos de abrir la posibilidad de que los emprendimientos se facilitaran para el tema de conformar cooperativas. El principal argumento que recuerdo ahora es que no había equilibrio entre crear una SAS que se podía hacer con 3 personas o 2, o yo no sé cuántas están ahora, y 20 que se exigía para las cooperativas. Entonces, el desequilibrio famoso. Entonces se niveló la norma, pero eso no tiene ningún misterio al interior del gobierno, Carlos Armando. Eso no fue mala intención, eso no fue mal querer al sector solidario, ni más faltaba. Eso fue en condescendencia a una argumentación que se hizo desde el sector, que en su momento varias entidades participaron del tema. Yo en particular no estaba de acuerdo, así lo manifesté. Tan es así que yo fui la persona que promovió el parágrafo que acompaña ese artículo para que sea el gobierno nacional el que reglamente eso, porque eso tiene mucho de largo y mucho de ancho. Entonces, eso está ahí, estamos reglamentando la norma. Entonces, esas aparentes malas intenciones del gobierno no son tan reales a la hora, la verdad, de analizar todos los antecedentes de toda la normatividad, ¿sí? ¿Hay pecados del gobierno? Sí, seguramente que sí, que no se conoce bien el sector, que no se trabaja sobre todos los escenarios. El tema de las otras cooperativas que se mencionan, no es competencia de la SUPER. Hay un organismo que promueve ese tipo de asociaciones de cooperativas, que es la Unidad Especial Administrativa de Organizaciones Solidarias, y me consta que Rafael González está trabajando a profundidad con todo el esquema societario que conforma el sector cooperativo y solidario en general. Han hecho cosas interesantísimas en los mercados comunitarios que están haciendo de corta logística, en fin, hay muchas cosas que mencionar ahí. Pero a la SUPER
no le corresponde eso, pero en particular hago énfasis en algo. El tema es preponderante, el tema de las cooperativas de ahorro y crédito, porque tienen una actividad que es de preocupación estatal, no de gobierno, es estatal. Eso está en la norma constitucional. Y es la intervención del sector financiero, el de la intermediación financiera. Y por eso la preocupación, y lo dije yo en momentos en que me referí a lo difícil que era manejar una supervisión en tiempos de pandemia, porque el tema del riesgo financiero era latente, y por eso se hizo mucho énfasis en ese especial tema, ¿sí? Pero bueno, eso es un tema que ya chuleamos, pero obedece a toda una filosofía de gestión, ¿sí? Hay intervención del Estado en la economía a través de la regulación y no hay regulación sin supervisión. Están unidos y ahí actuamos. Me hicieron una pregunta importante que quería rescatar y es el tema de la dinámica, de la analítica del dato. En este momento, la Superintendencia de Economía Solidaria tiene a portas, está en punto de entregar el centro de analítica, trabajando con IA, inteligencia artificial, que por ahí Darío me preguntaba que si eso era posible en Colombia. Sí, es posible, lo estamos haciendo. Tenemos un equipo de trabajo matemáticos y físicos que han hecho un trabajo exquisito, y digo yo exquisito porque a mí me fascina ese tema, y lo instauramos desde el comienzo. El tema de transformación digital es un tema grueso, política de gobierno, pero cada entidad se preocupó por hacerlo. Ejemplo buenísimo, Super Financiera, Super Sociedades, que conozco el caso, y Super Solidaria. En este momento, en algún diálogo que tuve con algún congresista que me decía que tenía más prestigio Super Financiera que la Super Solidaria, le dije, eso era en el pasado. Ahora tenemos todas las herramientas de hacer una buena analítica de datos. Y esto se une con un tema que no se ha mencionado en esta sesión, que me parece importante, y es este manejo de data, o sea, el centro de analítica de la Supersolidaria está apoyando toda la dinámica del nuevo modelo de supervisión que instauramos en la Supersolidaria. Nosotros hacemos un complemento con la supervisión tradicional, que es la de cumplimiento, y sacamos toda una metodología de supervisión basada en riesgos. En este momento, ese centro de analítica es punto de apoyo para hacer no solamente análisis de balance, sino análisis integral. Eso supone analistas macroeconómicos. Y vamos a hacer en el futuro inmediato lo que le corresponde a la superintendencia, es segmentar las actividades para hacer supervisiones focalizadas. ¿Eso qué quiere decir? Que las entidades que se dedican a la actividad tabacalera, va a haber expertos de conocimiento macroeconómico del sector tabacalero. ¿Qué les afecta, qué no les afecta, qué les beneficia, dónde está el precio internacional, exportaciones? Y en esa medida, la superintendencia debe ajustar su modelo de supervisión a ese sector. Estamos hablando del futuro, no del año entrante, ni el mes entrante, no. Estamos hablando de unos cuantos años más adelante. Pero esa es la visión con que yo llegué y fijé la ruta. Y ahí está todos los documentos en los cuales está diseñado lo que hay que hacer. Ya vendrán otros y mirarán si siguen la ruta o no, espero que sí. Y me hago la última reflexión para que no quede en el aire qué es lo que está pasando con Ricardo Lozano. Ricardo Lozano presentó renuncia a partir del 15 y este es el momento en que todavía no ha sido aceptada mi renuncia. No tengo razones por las cuales justificar el tema. Por ley, me exige seguir al frente cumpliendo mis responsabilidades hasta que haya una manifestación en ese sentido. Entonces, por eso la mención de Darío de que si estoy o no estoy, sí, yo sigo siendo el superintendente formalmente en este momento
Y como ven, yo no dejo de pensar en la superintendencia, ni dejo de pensar en el sector, y mucho menos en el hoy y en el mañana. Lo de ayer, se los estoy contando rápidamente para que sepan que hicimos mucho por la entidad. Y lo que más hicimos, y quiero recalcarlo acá en este diálogo, es pensar mucho en nuestros funcionarios. Los funcionarios son el alma de la superintendencia. Los empleados son el alma del sector solidario. De tanta política que hablamos, de tanto diseño, ahí está nuestro interés, es donde debemos estar concentrados, en cómo hacemos las mejores cosas, administrando los recursos de nuestros asociados. Eso es una responsabilidad de los consejos de administración, de los gerentes y del superintendente. Ricardo, yo estoy aquí feliz porque estoy viendo, hay una cantidad de mensajes que están llegando, tanto de cumpleaños, por cierto, tanto de cumpleaños como otros tantos. Ricardo, yo quiero, bueno, entonces aquí me están jalando las orejas una colega que aquí te ha estado siguiendo, me hizo la pregunta antes del programa y no la leímos, pero a ver si nos puedes dar una mención. Ella es Gloria Almeida. Gloria Almeida también recordarás, estuvo vinculada con la Universidad de Georgetown, hoy está en Santander, en Barichara, ahorita la mencionaba Miguel Fajardo. Ella es parte de la red Unicosol, justamente, de la cual yo soy miembro, orgulloso y feliz. Ella dice lo siguiente: en Unicosol tenemos en una propuesta de trabajo, participar en la construcción de consensos teóricos y prácticos orientados a la gestión de articulación gremial. Dada tu experiencia, Ricardo, con las cooperativas de ahorro y crédito, principalmente fondos mutuales y demás, las pequeñas y medianas con asociados rurales, ¿qué recomendaciones le das a Unicosol para la práctica, digamos, para trabajar lo práctico, no solo lo teórico? Por cierto, hablando de este tema, te está llegando un mensaje desde el eje cafetero, te está saludando, se me escapa, Esperanza Ramírez, de la cooperativa, no, perdón, es desde el Catatumbo, te estás hablando, Cooperativa Cafetero del Catatumbo, Norte Santander. Agradecemos todo el apoyo que el doctor Ricardo nos ha dado. Alianza COP, Magnolia Feria, hace un saludo también fraterno desde el Cooperativo de Trabajo Asociado. Y finalmente, si quieres, de pronto para cerrar, doctor Ricardo, dice Israel, sobre la voluntad del gobierno del sector solidario. Bueno, el tema, sí, aquí está recordando la pregunta, el tema tributario, que en esta nueva reforma sí tiene alguna mención sobre el tema de eliminar la exención en seguridad social que hoy tienen las cooperativas. Si quieres hacer una última mención, mentiras, y aquí están recalcando una, más tengo para que elijas por el tiempo, para que tú elijas. El tema del balance social, Ricardo, ¿qué resultado nos dio después de un año de debate? Por cierto, yo lo digo públicamente, habla Darío Castillo Sandoval, no nuestra alianza con, bueno, y lo digo desde Coach Cop, no desde la alianza con Perspectiva, para no comprometer a Mauricio, a Andrés y al equipo de Perspectiva. Ricardo, fue un hito el hecho de que se haya puesto el tema del balance social como se puso. Lamentablemente tocó hacerlo exigible porque el sector no hace lo que, todavía no tenemos la cultura de hacer lo que toca hacer, salvo que nos obliguen. Es un tema cultural complicado que hay que cambiar, no solamente en el sector solidario, en muchos sectores, pero el hecho de que nos lo exijan para mí, que he trabajado el tema de la transferencia solidaria cuando lo publiqué hace muchos años la primera vez, para mí es una alegría inmensa que hoy las cooperativas lo estén trabajando. Pero yo te quiero preguntar, como porque aquí me hizo el énfasis Julio Herrera, ¿qué resultados hay de esto? Si podemos decir algo, si el sector sí está creando este balance social, si hay una creación de excedente que llegue a la gente, el beneficio solidario real, la transferencia solidaria, ¿se está midiendo o nos quedamos de pronto en sobreestimar el tema? Y ya con esto te soltaría porque, qué pena, yo soy el que está alargando la entrevista. Te escucho, Ricardo. No hay problema, Darío, con mucho gusto. No, mira, el tema, bueno, hago una anotación a Israel sobre el tema tributario. A mí, por favor, no me asignen las responsabilidades que tiene solamente Alberto Carrasquilla en el tema tributario y el sector solidario. Yo hice un compromiso interno, porque me parece que lo tenía que hacer, de no intervenir en el proceso de los temas de Alberto, conociendo y sabiendo la amistad que nos une. No consideré prudente interceder en esos temas, porque eso es de dominio del ministro, naturalmente. Yo no he participado en esos debates.
en otros temas del ministerio eventualmente, pero en el tema específico de eso no tengo mayor comentario. No tuve que ver, no sé el tema de dónde salió, dónde se pudo haber hecho un cortapisas ahí. O sea, ese tema, la verdad, se sale de mi dominio y no quisiera realmente dejar eso como que fue parte de lo que hice o no hice, o dejé de hacer, pudiendo hacerlo. De ninguna forma, y además, pues por funciones no me corresponde. Ese sí debe quedar claro. El tema del balance social, evidentemente, es un tema muy importante. O sea, desafortunadamente no logré ponerlo a funcionar antes de toda esta coyuntura que se está presentando. Y digo desafortunadamente porque creo que de ahí depende un gran porcentaje de la información verídica que se pueda dar a conocer sistemática, manejada analítica y profesionalmente a la opinión pública. Entiéndase el sector privado y público. Para mostrar qué es lo que se está haciendo en ese tema. Yo creo que se está a puertas de sacar una información muy valiosa. No la hemos podido sacar por dos razones, y le digo. La primera es que estaba contemplado un cronograma de aplicación de los formatos y anexos que se diseñaron para pedir la información. Y por solicitud del sector, se vinieron a aplazar en varias ocasiones, 2 o 3 ocasiones, la fecha de implementación. Vuelve y juega el tema de la pandemia, me dijeron que esto era complicadísimo, entonces lo aplazamos atendiendo la solicitud del sector. Esto tampoco es ningún aspecto torcido ahí del gobierno, ni mío, ni nada, no. Haciendo atención a lo solicitado. Y uno entiende que había dificultades, el momento no era apropiado, y bueno, lo tuvimos en cuenta. Y la otra situación fue que, en consideración a esas dificultades que se plantearon, entonces, nosotros con el asesor alemán, la GTZ, le hicimos una consulta, que ellos qué opinaban, cuál era la mejor forma de implementarlo. Entonces nos propusieron, y lo acogimos, que fuera por etapas y por tipo de entidad. Entonces empezamos a implementarlo con las cooperativas de ahorro y crédito, porque ellas tenían una capacidad especial para implementarlo, en fin, una cantidad de consideraciones que fueron válidas y se acogieron. Pero la última explicación obedeció que ya está, la información se está recogiendo y todo. Tuvimos un bache tecnológico al comienzos de mes de enero, finales de enero y comienzos de febrero, que nos impidió bajar la información y que la entidad lo rescatara en los formatos diseñados para que fueran presentados en su momento a la asamblea. Por eso nos demoramos un poco, pero ya a estas alturas debo recabar la información de cuándo sale el informe, pero estamos a puertas de hacerlo. Ricardo, muchas gracias. Muchas preguntas y respuestas, ¿no? Pero, no, de verdad que muchas gracias. Temas interesantes, pero pues nada, quiero agradecerte este espacio naturalmente y decirle a todo el sector solidario que si me tengo que ir y me iré en algún momento de la vida, lo hago con tristeza sin duda, porque pues esto me gusta. Los rigores personales e institucionales lo obligan a uno a tomar a veces decisiones que son necesarias y uno lo debe entender. Yo nunca me he atornillado a ningún puesto, afortunadamente. No he tenido necesidad de hacerlo, gracias a Dios. Pero de lo que sí estoy atornillado, ¿sabes qué es? Del sector solidario. Lo conozco, lo trabajo, lo peleo, lo defiendo, lo critico, como debe ser un buen amigo, como debe ser un buen amigo. Que no hay tapujos, no hay intereses ocultos de ninguna naturaleza, nunca los ha habido, nunca los he tenido en mi carrera profesional y mucho menos en lo personal. Si en algo te ofendí, discúlpame, sector solidario, dice por ahí, emulando alguna letra, alguna canción.
Lo hice de buena voluntad, convencido de lo que dijeron acá, que el sector tiene que despertar, el sector tiene que ajustarse adecuadamente al cumplimiento y mostrar la cara con altivez para que la gente gane confianza y vuelva a aumentar en volumen y llene realmente los espacios que a veces se han venido perdiendo. ¿Me equivoqué? Seguramente sí. Espero que no haya sido mucho y espero que el futuro nos dé la razón a todos. Muchas gracias, Darío. A ti, Ricardo, yo creo que el agradecimiento es para ti. Hay muchos mensajes que están llegando y los vas a poder leer de reconocimiento, de agradecimiento, de feliz cumpleaños. Yo voy a recordarte una frase de un libro, creo que es El Profeta, de Khalil Gibran. Justamente hoy hace un año, perdón, hoy es 22 de abril, eso fue hace 6 años, yo renunciaba a Confecop como presidente ejecutivo. Y también fue un periodo donde hubo mucha crítica por muchas cosas. Yo me acuerdo que esa persona, alguien me dijo, Darío, no se preocupe, es parte de la vida, ¿no? Uno viene, se va, en fin. Pero yo de hecho no estaba preocupado, digamos que me ubico y te entiendo un poco la sensación que estás transmitiendo. Pero esta frase de Khalil Gibran siempre la llevo, y es que al árbol al que más piedras se le tira es el que da más fruto. Los árboles que dan más manzanas son los que más piedras se le dan para bajarlas. Lo mismo los mangos, lo mismo cualquier fruta que sea para bajar a punta de piedra toca, porque dan fruto y justamente es parte de... Ricardo, yo quiero felicitarte a título personal, y creo que sí me sumo a Mauricio y a Andrés Felipe. Si Mauricio está por ahí, o si... yo sé que está ahí, pero es que no ha podido conectarse porque está compartiendo como yo y 2 equipos, entonces estamos un poco hoy diferente, la tecnología cambia hoy, pero si Mauricio puede sumarse, maravilloso. Yo quiero leerte algunas cosas acá que te están diciendo. Bueno, le mando un saludo a Chucho allá de Medellín, estás felicitándote por tu gestión. Están felicitando también Néstor Carrillo, te felicita inmensamente, dicen gracias por su labor y manténgase en su decisión, y lo esperamos en este lado del río. Ganaremos un gran elemento consultivo, dicen por ahí, ya te están proponiendo trabajo. Te están diciendo por acá, reconozco los retos y esfuerzos adelantados contra viento y marea en colocar a la supersolidaria en este ejercicio de control y seguimiento. Percibo que nuestra empresa tiene un coordinador de disciplina. No solo hemos tenido un rector, sino también un coordinador de disciplina y también un prefecto, como lo tuve en mi colegio. Felicitaciones, te dice Clemente Garay. Dice, hemos estado por aquí, dice, hemos estado dormidos porque no hemos interpretado este fenómeno macroeconómico. No deberías estar preocupado, de esta u otra debemos adquirir e invertir muchos recursos en esta empresa de tecnología cognitiva, reconociendo el trabajo que menciona sobre el Centro de Inteligencia de Información sobre el Sector Solidario. Plantea por acá Ingrid Palacino, muchas gracias a todos por ofrecernos este excelente canal de comunicación para contar acerca de la gestión del superintendente. Para Ingrid, un abrazo, un saludo a nuestra querida Ingrid, estabas acá, qué alegría. Vemos a Ever López, dice, excelente, felicitaciones. Dice Clemente también, déjase un punto muy alto, el listón muy alto de la CES. Carlos Ortiz dice, felicitaciones por lo que ha hecho por el sector solidario, y creo que aquí hay más menciones que han hecho, pero se me pierde un poco todo lo que han mencionado, lo que ha llegado aquí por chat y por redes sociales de Facebook. Para todos, un agradecimiento inmenso. Invitamos a la gente a que prenda su cámara para tomar la foto. Ricardo, últimas palabras y feliz cumpleaños. Ahí está Mauricio, por fin, mi doctor Mauricio. No, las últimas palabras es de un enorme agradecimiento. La verdad, si hay algo que destaco siempre del sector es eso, que hay gente muy buena, buenas personas, y lo han manifestado hoy con un cariño que de pronto no me merezco, pero lo acepto en reconocimiento no solamente de mi gestión, sino la de todos mis funcionarios. A ellos les quiero dar un abrazo de agradecimiento. Muy importante su labor. Sin ellos, esto lo que ustedes han reconocido no hubiera sido posible. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a ustedes. Aquí hay Ricardo Lozano para rato. Seguiré trabajando por el sector. Me parece que esto es algo que merece el país. Y yo creo que es la oportunidad de darse. Ricardo, ¿y no te has ido? Y no me dijo. No te vas. ¿Casos han visto? Vamos a ver. Aquí hay alguien que me manda una carita que dice, no quiero que se vaya.
No te has ido. Bueno, prenda la cámara, por favor, doctor Mauricio. Muchas gracias a todos y todas. Se nos alargó un poco la conversa, pero era un buen momento para este reconocimiento, este balance al doctor Ricardo Lozano, a la Supersolidaria y al buen trabajo que ha hecho a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias. Aquí tenemos a Luis Fernando. Qué alegría haber tenido a Luis Fernando acá en directo desde Antioquia, desde las montañas antioqueñas, a Israel. Veo al doctor Carlos Castañeda, veo a Carlos, por aquí está Carlos Mario, aquí veo al doctor Freddy, vemos bueno, Dios mío, un montón de gente, veo a Néstor Ayala, vemos a un montón de gente que está conectada. Realmente, Garay, un abrazo. Saludamos a María Piedad, saludamos a Sócrates desde el Cauca, saludamos, bueno, aquí vemos a un montón de gente, Grisela en Medellín, Adriana Melo, Ingrid Medrano, Absalón, Wilson. Por aquí vimos también a la doctora María Eugenia, a Carlos Merchán, Néstor Carrillo, qué bueno haberte dejado ver. John Jairo Alzate, levante la cara para que se le den solamente las caras. Ahora sí se le ve la cara, muy bien. Bueno, estimados, estimadas, un abrazo, doctor Mauricio, cuando quiera tomar la foto respectiva. Aquí estamos. Feliz cumpleaños y un aplauso, doctor Ricardo. Un aplauso. Gracias. Vamos a ver qué viene. Desde donde venga, yo sé que seguiremos en ese trabajo solidario. Nos seguiremos encontrando porque por aquí es el camino. No lo olviden. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Cecilia. Chao, Carlos Mario. Chao, Riesgo. Chao, Gracias. Néstor. Chao, Ingrid. Chao, chao. Que estés bien.